Bien, les bendigo en esta mañana y les deseo que tengan el mejor de los días. Y de nuevo para mí es un privilegio estar en medio de sus familias. La palabra de nuevo en Mateo capítulo 21, versículo 12, y dice la palabra: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se enojaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. Y quiero hablar acerca de la amonestación de Jesús. Mi casa es casa de oración y sanidad. Veo la hipocresía, que es el fingimiento de esos sentimientos contrarios a lo que se tienen. La falta de sinceridad. Jesús fue allí al templo y Jesús encontró con gran hipocresía en el templo de Jerusalén. En aquellos judíos que pretendían ser religiosos, pero habían convertido la casa de Dios era en un negocio. Y me sorprende ver que todavía en este tiempo vemos que muchos han convertido la casa de Dios en negocio. ¿Y qué diría si hoy viviéramos los tiempos de Jesús y el Señor viniera y se metiera? Creo que tendría que seguir volcando las mesas, creo que tendría que también seguir sacando esa cantidad de palomas, y aún con los religiosos dentro. Jesús creo que también tendría que haber echado a aquellos comerciantes y vendedores que eran los que tenían el negocio en el templo de Dios, en la casa de Dios, en el lugar donde Dios había escogido de oración y sanidad. Volcó aquella mesa de los cambistas y los amonestó por haber transformado la casa de oración en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Qué tremendo que un lugar para la santificación, un lugar para la transformación, un lugar para la oración y sanidad se convierta en cueva de ladrones. Y luego de limpiar el templo, dice la palabra, que los enfermos se acercaron a él y los sanó con misericordia. Lo que hizo Jesús fue transformar. Jesús transformó la cueva de ladrones en un lugar de sanidad y restauración. Y pienso que estamos viviendo tiempos donde debemos transformar y volver a las sendas antiguas y mirar lo que Jesús hacía. Y lo que se ha dañado, lo que se ha transgiversado y lo que se ha perdido, que ya no tiene nada de santidad, que ya no tiene nada de oración, de intercesión, pues debemos volver a esos tiempos y confrontarnos para que venga la restauración. Los sacerdotes y escribas, al ver los milagros de sanidad y a los niños que aclamaban Hosana al Hijo de David, dice la palabra que se enojaron en gran manera. Pero Jesús puso en evidencia una vez más que Él era el Mesías,
aquel Mesías, aquel Hijo de Dios profetizado en la palabra de Dios. ¿Sabes? En el versículo 18 dice, y por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte le dices, quítate y arrójate al mar, sería hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Para cada uno de nosotros es un deber. Y estamos llamados a dar frutos de fe. Dice la palabra que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, en Mateo capítulo 7, versículo 19. Jesús no maldijo la higuera, aquella higuera, porque estuvo enojado al no encontrar fruto para comer, sino porque quería realizar un acto profético. Aquella maldición de la higuera está relacionada con el incidente ocurrido en el templo. Si usted conecta estos dos lugares, si usted conecta estas dos historias, se da cuenta que lo que Jesús quería hacer era unirlos. Y ese hecho lo que profetiza es la decisión de Dios de juzgar al pueblo de Israel. Aquellos que sí realizaban actos religiosos, pero que no daban verdadero fruto de fe. Aquellos que querían engañar a la gente, aún en el templo, pero que no daban ningún fruto de fe, sino que querían dar solo fruto en dinero, haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Israel se jacta de sus verdes y abundantes hojas, pero como la higuera no daba fruto alguno. Y esto me enseña que en ocasiones nos jactamos, en ocasiones nos sacamos pecho y nos levantamos y creemos que esas hojas verdes y abundantes son porque hemos dado fruto, pero al contrario, a veces no hay nada ahí, solo hay una apariencia, solo hay una vanidad, solo hay un orgullo, solo hay una altivez. Y nos vanagloriamos y nos sentimos orgullosos de eso que tenemos, pero en el fin lo que está sucediendo es que la higuera está seca. Y cuando los discípulos se sorprenden al ver que la higuera se secó al instante, Jesús les enseña ahí en ese momento sobre la fe. Y les enseña de que la verdadera fe tiene poder para mover las montañas. Debemos anhelar el fruto y no el engaño. Debemos anhelar el fruto. Debemos anhelar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Aquellos dones, aquellos talentos. No podemos llevarlos y convertirlos y meternos en una cueva de ladrones. Hay tiempos de dolor, hay tiempos de duelo. Hay cosas en la vida que no son satisfactorios. Toda persona en realidad tiene mucha posibilidad de ser un buen árbol. Sí, yo entiendo que el duelo es algo sincero, que a veces vivimos cosas que se salen de nuestras manos. Pero debemos estar en el proceso todo el tiempo de fructificación. ¿De qué te vale terminar esa prueba y seguir en conflicto? Busca de Dios, porque lo más probable es que te vuelvas atrás. Lo más probable es que en medio de ese conflicto que estás viviendo, que estás pasando,
La posibilidad es que te eches hacia atrás. Aun cuando te seas iluminado por la gracia, aun cuando venga la presencia de Dios, aun cuando conozcas la palabra. Y si aún no te has acercado a Dios, peor. Entrega ahora mismo toda carencia, toda insuficiencia ante Dios. Y pídele ayuda para no terminar en excusas, para no llenarnos de cuentos, para no andar en autodefensas. Lo que debemos pensar aquí no es el nivel del comportamiento que pueda alegrar a Dios. ¿Cómo me comporto para ver si le agrado a Dios? Más bien empiece a reflexionar si existen las siguientes partes en usted. ¿Tiene en usted hay voluntad para entregar las faltas delante del Señor y empezar a depender de Dios a partir de hoy? ¿Tiene duelos? ¿Tiene pruebas? Pero es por no tener frutos, es por haber perdido la visión, el camino. Pero yo le pregunto hoy, ¿en verdad anhelas dar frutos para Dios? ¿Has avanzado? ¿Te has entregado a Dios en este tiempo, en este año? Si es así, esas pruebas que están viniendo a tu vida son el proceso de tu fructificación. Como un árbol bueno. Entonces no se detenga. Siga adelante y pídale la gracia al Señor y dependa más de Dios que de sus fuerzas. Cuanto más se acerque a Dios en su relación con Él, más abundantes serán los frutos santos de su vida. Te invito para que oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos orar, interceder con fe y sin dudar, para bendecir a todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Que guardemos las cosas santas, que guardemos, Señor, nuestras vidas como una ofrenda fragante delante de Dios. Que guardemos la casa de Dios en santidad y que sea casa de oración e intercesión. Que sea una casa de oración, de alabanza y adoración. Que podamos tener una fe sin dudar y recibir, Señor, la salvación y aquella vida alegre y gozosa que tú estás trayendo a cada uno de nosotros. Que hoy el anhelo sea dar mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendigo en esta mañana. Recuerde que compartió con ustedes el pastor Carlos Flores. Le invito para que comparta este mensaje. Puede ser de gran ayuda a una familia. En verdad, les bendecimos y les amamos en Cristo Jesús.